Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace alrededor de 2 décadas se creó un Consejo Ciudadano para tratar de atender, distintas inquietudes que estaba viviendo la ciudadanía. Y ese Consejo Ciudadano encontró un amplio territorio para poder reaccionar, tratar de comprender las inquietudes y qué autoridad debía responder. En materia de seguridad. En materia de seguridad. Y después, esto ha evolucionado, el Consejo existe, pero ahora se creó, lo que usted seguramente ha escuchado ya también en otras entidades, un C5 en la Ciudad de México, que es un centro que concentra la información de muy distintos tipos y que da servicio a la comunidad de esta gran ciudad, porque aunque el casco de la ciudad es 8 millones, 9 millones, pues en realidad el área metropolitana es muchísimo más grande. Y para hablar de ello, de esto que es una buena noticia, porque muchas de las ciudades que tienen buenos niveles de seguridad tienen instituciones como esta, es que hemos invitado a Salvador Guerrero Chiprés, que ha estado precisamente primero en el Consejo y ahora está al frente de esta institución. Salvador, muy buenas noches. Encantado, Federico. Carlos, qué gusto. Bienvenido, Salvador. Mira, yo creo que hay que empezar por algo, como decía Federico, que es una institución muy buena para la ciudad y sirve pues, para que los ciudadanos en tu anterior puesto pudiéramos participar en cómo está la autoridad en materia de seguridad, y ahora te pasaste, que es admirable, a la operación. Este ojo de la ciudad, ¿cómo hacerlo operar bien? ¿Por qué no nos cuentas primero de qué se trata ese ojo? No, con todo gusto. Primero que nada, debo decir que nuestra definición es, el C5 es el corazón de la seguridad en la capital nacional y voy a explicar por qué. Se atienden 6 líneas de emergencia. El 911, que ya tiene 8 años, el 089 para denuncia anónima, el asterisco 765, que es contra violencia familiar y de género, la nueva línea antiextorsión, que instituyó Clara Brugada hace 3 meses y medio, que es 55 50 36 3301, una nueva línea para reportar fuga de agua y robo de agua, que es 426, asterisco 426, la línea H2O, y por si fuera poco, pues ahí también se gestiona, gracias a la DIP, que está dentro del edificio del C5, pues la línea antigua de Locatel, que ya está cumpliendo alrededor de 45 años. Eso es solamente en las líneas que son 6 de emergencia. Desde ahí se despachan ambulancias, patrullas y bomberos a partir de las llamadas que se reciben. Además de eso, se gestionan 83,414 cámaras en la capital del país, que hace a esta ciudad la más robusta en videoseguridad de todo el continente, incluido cualquier ciudad de Estados Unidos. Por si fuera poco, ahí se gestionan 12,000 altavoces que están conectados a la alerta sísmica. Así que solamente hablando de eso... No son los ojos, es el cerebro. Yo diría corazón, porque estamos en esa lógica del corazón actualmente, y creemos que ahí palpita la interacción entre la urgencia ciudadana y la respuesta institucional. Así que el C5 es un edificio institucional, al mismo tiempo que es un mueble como un búnker invertido, es decir, arriba de la tierra, en vez de los búnkers convencionales como el que existe en Constituyentes, por ejemplo, u otros que existen en el mundo. Entonces es un búnker también que está abierto a la ciudadanía, y parte de nuestro trabajo actualmente es que las personas conozcan qué es lo que está ahí en ese C5. Y por eso tu pregunta es muy buena, para que reporten, para que se sientan acompañados. Y he tenido una cantidad de peticiones de actuación para corregir cosas, para revisar los botones que han sido vandalizados, para las cámaras, pero también peticiones de todos los segmentos de la sociedad para ver cómo se les ayuda. Eso? Si alguien nos está viendo y dice, mira, hay un problema... Redes sociales tenemos en todas las plataformas de redes sociales, ahí estamos, C5 CDMX, en todas las expresiones. Cualquiera. A mi oficina en lo personal, también tenemos un comité que atiende. Vamos a las reuniones que encabeza la jefa de gobierno los martes en el Zócalo, los jueves en Casa por Casa, y estamos en un periodo de ampliación porque de 83,000 cámaras vamos a 150,000 al final de la administración. Solo para poner en contexto muy rápido, digo, en Río de Janeiro hay 33,000 y es el más notable de Sudamérica. Y la mitad ven al mar, y no sé si al mar, a lo mejor están viendo a la playa, y no me preguntes por qué, varias razones lo hacen, pero lo hacen poner así. cámaras en el fondo es fácil. Yo he oído de muchas ciudades que ponen cámaras, y luego pues la cámara que se necesitaba en ese momento no funcionaba. La cámara de esa zona
la vandalizaron hace rato y no se había vuelto a poner. O sea, ¿estas son cámaras operativas todas ellas? Claro, 99%. Y un índice de gobernanza o de gobernabilidad podría ser comparar cuántas están operativas en cada ciudad, particularmente zonas conflictivas. Para poner un ejemplo un poco contrastante, aquí el 99% funciona. El 1% que no funciona es por el tema de cuestión de conectividad digital, tal vez electricidad, tal vez follaje, y una minúscula parte por vandalización. Y de esa vandalización no tenemos un solo reporte que tenga que ver con organismos delictivos de alta peligrosidad. Ni uno solo, no quiere decir que no exista, pero hasta ahora no hay uno. En contraste, y hay ciudades que están perdiendo cámaras. Lo acabo de leer el fin de semana. Claro, y además se publicó ayer el Universal, una pieza, y hace una semana. Pero en Culiacán, por ejemplo, hay 980 cámaras, de las cuales 700 están abajo. Y luego una cosa, René. O sea, hay un porcentaje enorme. Es el último contraste ahí. Pero luego también hay grupos criminales que se conectan a las cámaras de la ciudad. O que suben las camaritas, que por cierto hay una muy buena foto que aparece hoy, que evidentemente no son cámaras del C5 de cada entidad, y que obviamente ni siquiera es que se conecten, sino que están ubicados en los mismos lugares donde están las cámaras oficiales. Exactamente. Pero eso no tenemos un solo ejemplo en la Ciudad de México, y si hay alguno, por favor, estamos abiertos a recibir. Fíjate que dijiste algo que es muy interesante y ya hay una experiencia previa a esto. En algún momento el presidente Calderón habló del trámite más inútil y entonces le pidió a Transparencia Mexicana que atendiera ese asunto del trámite más inútil. Y entonces dijimos, no, es que no se trata de ver cuál es el trámite más inútil, sino de cómo solucionar los problemas de ese trámite. Y se hizo una convocatoria ciudadana y llegaron, creo que 20,000 propuestas de la ciudadanía, diciendo, en trámite tal, usted ya tiene mi acta de nacimiento, no es necesario que me la vuelva a pedir. Y la triunfadora, triste triunfadora, era una madre que iba al IMSS a recoger un medicamento que solo es aplicable a un 1% de la población, que no podía revender y cada mes le pedían toda la documentación. O sea, hay una inteligencia social que bien aprovechada puede ser fantástica. Ahí yo quiero agregar este punto, y lo podemos ver con Manhattan en el 9/11, lo podemos ver con Londres en el 2008 o con Israel el 7 de octubre del 2023. Tienes a toda la policía, toda la inteligencia, toda la tecnología, pero algo falla. Lo que no falla es la participación ciudadana alerta, informada, constructiva, colaborativa. Y yo lo he escuchado, por ejemplo, de una autoridad diplomática de algunos de esos países, como lo que ocurrió también tiene que ver con deficiencias institucionales en 3 países liberales que no fueron capaces de promover una plataforma de acompañamiento ciudadano a su evolución de seguridad y también, por supuesto, tecnológica. A ver, explícanos eso, digamos. ¿Qué distingue a este C5 de Manhattan o de otros lugares? ¿Dónde está esa interacción distinta? Bueno, nosotros estamos en ese proceso construyendo cotidianamente la relación entre lo que piensa, siente la población. Nosotros ya tenemos un programa de visitas cívicas, van las iglesias, van las escuelas, universidades, ojalá que ustedes van a visitar vayan a visitar. Yo conduzco y explico de qué se trata y, por supuesto, pongo estos ejemplos. Eso no ocurre, y ojalá que pudiera ocurrir, por ejemplo, en Washington, o no ocurre tampoco en Londres, y tampoco ocurre en Jerusalén o en Tel Aviv. Porque eso te ayuda a tener una inteligencia social. ¿Cuál es el paso siguiente? En el caso, es muy importante, y la Ciudad de México me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que aquí, pues aquí habita, por aquí transita, lo que yo considero es una especie de acuerpamiento ciudadano muy informado y muy participativo, que es la clave de la explicación de este cambio progresista, asumo yo, que se ha vivido desde 1988 para acá. Unos van a querer decir 1968 para acá, pero es aquí en la Ciudad de México. No es en otras ciudades, entonces de ahí parte esa plataforma cívica que permite, asumo yo, respondiendo rápidamente a lo tuyo, Carlos, que esa persona o esas personas digan, bueno, estoy de acuerdo con esto, pero con esto no, y te quiero decir que eso está pasando y además te paso la información. Exacto. De manera anónima, o puedo ir al Ministerio Público si me dices también cómo lo hago. Eso es diferente. Y también hay estos aquí. chats ahora bastante eficaces en muchas colonias. Así es. Que te vinculan con las policías. Hay 72 sectores. También se vinculan contigo. Ahí estamos. Acabo de tener una reunión el día de hoy, voy a tener una reunión mañana con diferentes organismos de sociedad civil. Hay un promedio de unos 25 chats participativos de este tipo
que tienen un tema cívico y de seguridad en cada uno de los 72 sectores en los cuales se administra el tema policial. Y ahí eso se puede traducir en inteligencia ciudadana, que puede ser parte inclusive de un esquema de operación, sin necesidad a veces de carpeta y sin necesidad de orden de aprehensión, porque toda autoridad, como ustedes saben, está obligada a interrumpir la comisión de un delito si tiene conocimiento de ello. Ahora, en el caso de la Ciudad de México, ha habido cambios importantes en materia del indicador más conocido, que es homicidio. Digamos, veníamos de una ciudad en los 90 con altos niveles de homicidio. Sí. Me acuerdo a mis amigos regios que decían, no, yo no puedo irme en la Ciudad de México porque es muy peligrosa. Y luego les pasó en San Pedro Garza. Y luego se venían a dormir acá porque les parecía muy peligroso Monterrey. Pero digamos, que ha tenido sus altibajos, sí, pero con una tendencia bastante positiva. Consistente. Yo a veces le digo a amigos que se van a Miami, ya te fijaste que en Miami el índice de homicidios es más grande que el de la Ciudad de México. Entonces, ha habido una evolución muy buena. Pero hay también alguna discusión sobre algunos números que ya no cuadran tan bien. Digamos, ha seguido bajando el homicidio, pero ha estado subiendo los desaparecidos. Tengo que preocuparme que alguien está ahí, digamos, escondiendo los cadáveres para que no me lo cuenten acá, que es la métrica importante, y la otra, pues hasta ahora había pasado más o menos desapercibida. Y hay otra, incluso me gustaría saber cómo está definido, que es otra categoría que dice, estaba revisando justo hoy los datos, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad, que también han subido. Sí. Entonces, cuéntame un poco esta dinámica, que yo supondría que bajarían todos porque está mejorando la seguridad. Bueno, nosotros nos formamos en Ciudad Universitaria y en esa debate y discusión. Entonces Kant publicó un libro para decir que era imposible demostrar la inexistencia de Dios, pero eso tiene un daño colateral porque tampoco es posible demostrar su existencia. En el caso de Kant, bueno, eso lo puedes aplicar a esos números. La oposición no puede decir que se ha reducido el número de homicidio doloso y quizás tampoco una parte convencional de los voceros de gobierno pueden decir que lo opuesto ha ocurrido, porque necesariamente hay una interacción entre los números de este fenómeno de desaparecidos y el número de los otros. ¿Pero cuánto mide esa interacción? Nadie lo sabe. Pero ¿cómo es que no la sabemos? No, pues primero porque no sabes. Primero, desde un punto de vista jurídico, tú no puedes hablar de homicidio doloso en ausencia de la evidencia contundente. Número uno. Pero ¿cómo explicarías, tú que tienes formación universitaria, una ciudad que se ha ido volviendo menos violenta medida por el homicidio, que son números, como dije, muy buenos, que más en la gestión de la hoy presidenta. Así es. Después de un primer rebote, mejoraron de forma importante y no ha cambiado en esta administración. Son muy buenos. Sí. Pero ¿cómo concilias eso que te sugiere una ciudad más segura con que ha ido subiendo el número de desaparecidos? Pero en el caso de la Ciudad de México hay menos discusión que en otras regiones del país. No, sigue siendo mejor. Pero déjame ver en el número esto de los otros números. Por ejemplo, en el número de desaparecidos, yo voy diariamente al Gabinete de Seguridad y hay una interesante tendencia. Por ejemplo, cada día dice desaparecidos 6, pero localizados 8. De eso, por cierto, no se ha publicado nada. La categoría dice desaparecidos no localizados. Es lo que dice los datos federales. Pero la totalidad reciente, continua. Son los que estoy usando, de acuerdo. No los del Pero día. yo los digo los diarios porque yo los veo diario. Entonces, diario tú estás viendo eso que está ocurriendo. Tú vas a otras entidades, es muy distinto. Vamos a hacer una pausa para que, regresemos con más brío. Claro que sí. Un tema muy importante, cómo contamos. En un momento más, aquí de regreso con Salvador Guerrero. Aquí de regreso con Salvador Guerrero, veíamos estos números. Sin duda, hay entidades que están mucho peor que la Ciudad de México. La Ciudad de México, si recuerdo bien, en homicidios, es la octava con menos homicidios por cada 100,000 habitantes. Estamos en la tabla baja. Sí, así es. Y se compara muy bien con muchas ciudades de América del Norte. Y de Estados Unidos. De Estados Unidos, que uno va alegremente, pero Dallas, el último dato que vi, tiene 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. La Ciudad de México anda como por 8. Entonces, vamos muy bien. Pero suben los desaparecidos. Pero no en la ciudad. No, en la ciudad los conteos de desaparecidos de la Ciudad de México han subido.
Bueno, los contextos que yo conozco diario, no. Yo tengo otros datos, pero luego los cotejamos. Yo voy diario al gabinete. Yo no, pero veo la película completa. Ajá, yo también la veo porque estoy dentro y estoy fuera. Pero luego los cotejamos y hacemos un programa con datos. Y los invito allá para que Me vean encantados. esas- Pero además, yo creo que en lo que están discutiendo ustedes, porque yo no me metí en ese asunto, es que también hay una evolución del crimen, ¿no? ¿Se acuerdan de los secuestros express, que durante una Claro. época fueron brutales? Ahora hay otro tipo de crímenes distintos. Por ejemplo, el pago de piso, ¿no? Ese El es cobro nuevo. de piso. Lo que es nuevo es el desplazamiento criminal hacia el mundo digital. Eso sí es nuevo. Y ahí entra el tema de la extorsión y el fraude. Y la expansión. No, claro. Exactamente. Ahí sí, y ahí están los dos muy Y por eso interesantes es del el número, INEGI. ¿por qué no nos explica un poco del número? Porque, De INEGI. No, el número telefónico. ¿Qué haces El número cuando- telefónico, el Porque esa es una 55, novedad. muy importante, 55 50 36 33 01. ¿Qué pasa? Tenemos cada año, y revisemos los datos, 10.4 millones de tentativas de extorsión y de fraude por teléfono. Las reportadas. No, digo, en los cálculos extrapolados en las muestras de INEGI. Es con base en Con las del INEGI. Ok. Víctimas y presunción de victimización de otros. Ok. Ahí están. Ahí sí, digamos, ahí está el conjunto de la cifra negra. Pero con las muestras de lo que reciben, por ejemplo, organizaciones tan importantes como el Consejo Ciudadano, las que revisa la Fiscalía, las que llegan al 911, 089, esta la línea antiextorsión, lo que podemos decir es que el 96% de las tentativas de extorsión son telefónicas. Cuéntame a mí el jueves, me pasó. Pero yo creo que era fraude más que extorsión y luego la gente los confunde. Era un Fraude era y un- extorsión. Era un intento realmente de capturar mi De engaño. WhatsApp. De engaño. Entonces, fraude. Pero vamos a suponer que no diferenciamos los tipos penales. Fraude y extorsión, ahí están engañosamente, ¿no? Y a veces tratan de presionar. Y en el tema de lo que se refiere a extorsión presencial, en la Ciudad de México tiene el índice más bajo de las principales entidades desde el punto de vista de generación del PIB. Además de eso, hay que decir que ha cambiado algo en 7 años y eso es muy interesante. En el año 2018, en diciembre, prácticamente el 82-84% de las personas que eran llamadas para fraude o extorsión, pues caían. Actualmente es lo opuesto. Es menos del 20% de la ciudadanía de la capital nacional. Muy importante porque la resiliencia de la ciudad es muy distinta de otras entidades por razones diversas. Sí, hay toda una cultura de Participación cómo cultural, no digas preventiva, esto, no, claro. también Educativo, prepárate. autoridades. Lo que se ha demostrado es que cuando tú intervienes asertivamente para prevenir, hay un impacto, sobre todo en la ciudadanía, que cívicamente no ha olvidado las lecciones de la historia del mundo y sus propias lecciones, que en la medida que participa y se informa, así sea de manera diferenciada y a veces polar en sus opiniones, en general hay un capital social muy importante respecto de lo que importa a la comunidad. Ahora, Sí. una cosa complicadísima para la Ciudad de México es que está rodeada por otras entidades que no tienen los mismos niveles de violencia Así es. Y de Sí, securitización. y de todo. O sea, Morelos trae 60 homicidios por cada 100,000 habitantes, sí, concentrados en Cuautla y otras zonas un poco más lejanas, Sí. pero tenemos frontera. Sí. Y sabemos que es una práctica común, te sales, secuestras acá y te vas para allá. Sí. En el Estado de México el promedio no es tan malo, está como en 14, pero tiene zonas muy mal, violentas, sí. sobre Que todo son las de- colindancias de las Michoacán y de Guerrero. No, y las colindancias con nosotros, como Ecatepec, que no es colindancia completa, pero está muy Sí, cerca. podrías decir también parte de Zabalcoyo y una partecita de Naucalpan. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Bueno, ahí hay dos temas. Primero, sí tiene que haber una capacidad de homogeneizar, de homologar las capacidades tanto policiales, en términos de la cantidad de policías, por ejemplo, también de la cantidad de cámaras. El Estado de México tiene 21,000 cámaras y es 4 parece veces más monstruo. grande. Sí, sí. Si tú sacas la ratio o la ratio de ambas, la Ciudad de México es 7 veces más securitizada en videocámaras y en número de policías que el Estado de México. 7 veces más. Y todas las entidades tienen menos cámaras y menos presencia policial y más desorden. Ahora, la comparación Entonces- justa sería con las zonas urbanas, porque pues sí, en el campo... Pues, No, es seguramente- muy sencillo con Guadalajara, contundente. En el caso del descubrimiento de los montaderos, que ahí denunciamos en su momento y la ahora presidenta reaccionó con una gran eficiencia al disponer un operativo simultáneo para clausurar estos sí, centros cómo no. extorsivos. Y eso fue gracias a la inteligencia y la denuncia ciudadana. Lo mismo quisieron hacer unos muchachos que estaban en Jalisco. Los asesinaron. Guadalajara.
Entonces sí hay una enorme diferencia y estoy hablando de la tercera ciudad, si quieres, de relevancia. Hay mucha diferencia. Y si quieres otras ciudades, y yo digo Teuxtitlán, porque mi tío, mi papá nacieron en medio. Está Tequila, está San Martín Hidalgo, en medio Teuxtitlán. Hace 3 años se conocía. Hace 10 años se conocía, hace 40 años se conocen cosas que ocurren ahí que se han naturalizado. Entonces, sí hay un tema ahí muy importante, diferente. Ahora, hay cosas en la Ciudad de México que también son súper complicadas. La semana pasada creo que hicieron un esfuerzo de desmantelar unos lotes donde desvalijan autos y venden partes robadas, ¿no? Sí. Que ese había sido un esfuerzo muy exitoso de Marcelo Ebrard en su momento, lo había logrado desarticular, pero como que reapareció. O sea, es una lucha perpetua. Así es. ¿Cuáles son los temas que a ti más te preocupan? Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos muy atentos tanto a las realidades y el intento de representación de ellas que radica míticamente en los números. En la medida en que nosotros conozcamos números y cualitativamente sepamos qué es lo que está sabiendo, sintiendo la gente, lo sabemos en buena parte por el 911, identificamos cuáles son las principales vulnerabilidades. Yo diría que es la persistencia de las amenazas, la persistencia de la agresión verbal o física. Y ya en delitos más duros, digamos, estamos hablando del robo en transporte público, en las colindancias, más que en las zonas más centrales. A veces arranca la camioneta, pero asaltan la vida. Así es, entonces muchos y también el robo, por ejemplo, de vehículo que ha tenido una cierta incidencia, el robo de autopartes, pero curiosamente es obvio por algunos detalles que sabemos, que ahorita yo no puedo comentar, pero sabemos que el impulso que se dio con Claudia Sheinbaum, que ha sostenido Clara Brugada, implicó el desplazamiento presencial, material de estos personajes que vienen de otros lugares y hay colonias donde se concentran. Claramente, en la Miguel Hidalgo y en la Cuauhtémoc, ya sabemos cuáles colonias, y ahí se concentran. E inclusive también se ha identificado un proceso de... ¿Qué tipo de personajes? Los que roban vehículos en la noche o los que roban autopartes. Y esto le va a sonar a muchas personas porque esto es a lo que se refiere estos dispositivos recientes que ha diseñado la Secretaría de Seguridad Ciudadana por instrucción de la jefa de gobierno Clara Brugada, que atienden este tema. Pero yo diría que el tema de violencia familiar es muy importante, que aparece subreportado. Violencia de género aparece muy importante. El 80% de los agresados siguen siendo los hombres conocidos, sino consanguíneos o familia elegida. Y ese es el tema más subreportado y te lo dicen todas las agencias del Ministerio Público y muchísimas de las policías y los policías que están en trabajo de territorio. Sí, ahí hay una cuestión cultural que todavía no logramos vencer de... Inclusive en la Ciudad de México que ha habido un gran avance, porque si tú ves el índice que tiene la ONU a propósito de los 3 años de la cumbre de Beijing, ahí hay unos datos que revelan que México ha avanzado muchísimo. Tiene muy buenos números a nivel internacional, pero aún así falta muchísimo por conocer, particularmente en las zonas más rurales y más colindantes con estados con problemas de seguridad y también de cultura cívica. Fentanilo. Van 2 personas que me comentan que han visto ya estos zombies en la Ciudad de México alrededor del registro civil. ¿Qué tienen ustedes registrado? Aunque no saben si es por fentanilo, que había zombies antes por la propia mona. Pero vamos a asumir que fuera el caso. Sí hay que señalar que hay 1 o 2 casos, sí hay uno, estamos en seguimiento de ellos. No puedo relatar sobre ello, pero sí hay un tema. Sin embargo, comparado con Washington, con Los Ángeles, con Miami, estás hablando de 1 contra 10,000. Pero sí hay uno, y cuidado en las escuelas públicas y privadas preparatorias con las golosinas de colorcitos. Eso sí es un tema. ¿Por qué no le explicas a nuestro público? Eso es muy importante. Es muy importante. A ver, cuéntanos qué es eso, porque yo no... Básicamente son gomitas o dulces que pueden ser ositos o piñitas que parecen los dulces habituales, pero que les introducen una pequeña, y ustedes saben que en el caso de ciertas drogas de experimentación contemporánea, una pequeñísima parte, y es una parte muy potente, porque eso han estado haciendo los delincuentes a nivel global. Entonces, lo que sí hay en tenemos un caso de una escuela preparatoria donde hay presencia de algunos personajes que están colocando eso, ya no detallo más, pero estaban ahí colocando ositos color azul. Los padres de familia entonces tienen que estar cuidando. Un buen diálogo con sus hijos, no consumir cosas que les ofrezcan en la calle, no consumir absolutamente nada que les ofrezcan por internet, así de sencillo. Si hay una buena comunicación, hay una presencia familiar en cualquiera que sea nuestro modelo de familia,
con eso estamos protegidos. Y hay que reportar, y yo le agradezco a esa señora que nos hizo el favor de comunicarse con nosotros porque ha detonado una experiencia de seguridad muy importante que va a tener éxito. A mí me parece que... Y bueno, ¿cómo andamos de presupuesto? ¿Cómo te fue? ¿O sí, Pues porque digo, ahora sí que el amor en política... Tienes toda la razón. Ahí la jefa de gobierno y el Congreso fueron sensibles a la propuesta de securitización de bioseguridad y este año hay un presupuesto para cámaras de 600 millones de pesos. Se van a poner 200 postes y esperamos llegar hasta cerca de 40,000 cámaras en sus dos versiones importantes, ¿no? Que son la que tiene es PTZ, PTZ son las iniciales de paneo, tilt y zoom, que son 4 y un semidomo con una quinta cámara, y un tótem, que es una cajita que tiene 2 cámaras. Sean esta versión o la extra, sumadas estas 5 y estas 2, 7 por cada una, 2 unidades que estoy mencionando, se está pensando en 40,000 cámaras. Así que si llegamos con este empuje presupuestal y se repite en enero del próximo año, vamos a superar a Londres en número de cámaras de seguridad controladas por gobierno. Hay que señalar que Londres tiene un esquema de asociación y alianza. También ya la Ciudad de México lo está impulsando. Yo personalmente, junto con otros, estamos acá. La seguridad privada se va de alguna forma, estás incentivando a que se enlace. De hecho, privada domiciliaria, privada corporativa. Si el que tiene una cámara privada te puede buscar para ver cómo se enlaza. Una de dos, o enlazas con la disposición cívica de compartir evidencia o enlazas con la compatibilidad tecnológica y nos dices, oye, yo tengo una persona de recursos, dime qué cámara, digo, cómprate este tipo de cámara, se conecta directamente a nosotros. Eso lo haces tú. Tú la conectas con la cámara que... La cámara, si es compatible tecnológicamente, se convierte en un ojo adicional. Ahora, insisto, los ojos de la ciudadanía son más importantes que los ojos tecnológicos. Eso decían de la policía inglesa, no sé si recuerdan. ¿Cuál era su instrumento más potente del famoso Bobby inglés, que solo traía una macana y un lápiz? Claro. Lo más importante era el lápiz, porque le contaba a la ciudadanía. Claro, y aún así les ocurrió lo del 2008. Claro. Es el atentado ahí, porque hay una pérdida. Si tú estás distraído, asumes todos los individuos tienen derecho liberalmente a existir como sujetos, está bien, pero además tienes que vigilar, porque quién sabe si te dejan ahí un paquete con una bomba. Pues vamos a tener que suspender, ha sido interesantísimo, habrá otra ocasión para regresar a los temas que quedaron en el tintero, más lo que nos comunique nuestro público. Muchas gracias, Salvador. En la clave es la participación ciudadana. Salvador, mil gracias. Gracias. De verdad, gracias. Muy interesante. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.